Vale, está grabando ya. Bueno, en este vídeo vamos a explicar el patrón de doble techo y doble suelo, ¿vale? Que para el que no lo sepa, pues básicamente es un patrón de reversión, es decir, que si nosotros tenemos una tendencia hacia la baja y aparece el doble suelo, pues esto podría indicar fuertemente que va a haber un alcista después de eso, o por el contrario, si estamos en una tendencia alcista, ¿vale? El precio está subiendo, nos encontramos con un doble techo y eso pues daría pie a un cambio en la tendencia, ¿vale? Es un patrón de reversión. Vale. ¿Cómo se forma este patrón? ¿No? Pues se forma básicamente igual, tanto doble suelo como doble techo. Lo único que cambia es eso, que lo haría en base a una resistencia o a un soporte, ¿vale? Pues básicamente en este caso, que sería un doble techo, ¿no? Imaginemos que aquí el precio pues está subiendo y pues nos encontraríamos con dos velas, ¿vale? Simplemente hacen falta dos velas para crear un nivel, ¿vale? Se crearía un nivel de rechazo, ¿vale? Pues entonces, como se haría, sería coger la mecha superior hasta el cuerpo de la vela, ¿vale? Como podría ser este caso, si es esta vela la que tiene la mecha superior, pues simplemente cogemos esa, ¿vale? Vale, estaría formado primero por este nivel de rechazo, luego el precio bajaría, ¿vale? Crearía lo que se llama la cabeza, ¿vale? Que estaría aquí, sería como el pico, ¿no? En el que cambia de dirección, sería el nivel, la cabeza y volvería otra vez hacia este nivel que habíamos marcado antes, ¿vale? Entonces, según veamos que respete otra vez este nivel y el precio nos dé confirmaciones de rechazo, pues podríamos predecir una caída, ¿no? En este caso que es un doble techo, ¿vale? Pues bueno, básicamente la estructura es esa. Y con respecto pues al doble suelo es básicamente lo mismo, pero partiendo de que de que venimos de una tendencia bajista, ¿vale? Por ejemplo, en este caso voy a cambiarlo, vale, como esta mecha aquí, vale, en este caso, por ejemplo, estamos viniendo de una tendencia bajista, se crearía este nivel, igual marcamos la mecha superior con el cuerpo. El precio rechaza esta zona, ¿vale? Este nivel que hemos creado, ¿vale? Como hemos dicho, con dos velas es suficiente, ¿vale? Luego, pues, el precio crearía esta cabeza, volvería otra vez a la zona que tenemos marcada y cuando nos dé confirmaciones de rechazo, pues, significaría que el precio va a cambiar de dirección, ¿vale? Pues entonces, una vez explicado esto, borramos todo y vamos a buscar aquí en el gráfico, ¿vale? Como digo, es un patrón muy común, ¿vale? A mí pues me gusta bastante, la verdad. Suele tener bastante fuerza. Y por ejemplo, voy a ponerles este caso, ¿vale? Por ejemplo, aquí claramente el precio está yendo hacia abajo, ¿vale? Por la creación de estos niveles y demás, ¿vale? Bueno, claramente está bajando el precio. Y entonces, pues nada, el precio sigue bajando y aquí vemos que crea este nivel, ¿vale? Como hemos dicho antes. Solo hacen falta dos velas para que cree un nivel, pues cogeríamos la mecha inferior hacia los cuerpos, ¿ok? El precio rechaza esta zona con fuerza, ¿vale? Sigue subiendo, ¿vale? Crea la cabeza, a ver que la pongo aquí, crea esta cabeza, ¿vale? Que es el punto, digamos, de cambio, ¿no? Crearía esa cabeza y aquí vemos
como el precio rechaza muy fuerte otra vez la zona que teníamos marcada, ¿vale? Entonces, esto nos da bastante confianza de que esto podría ser un doble suelo, ¿vale? Pues el precio vuelve a visitarlo otra vez, la rechaza otra vez. Y como vemos aquí, pues, esta reacción, ¿vale? Toda esta reacción alcista viene dada por el doble suelo que tenemos aquí, ¿vale? Que es una zona de soporte muy fuerte. Vale, pues básicamente el precio se va al alza, ¿vale? Pues bueno, esto sería un ejemplo de doble suelo que tendríamos aquí. Y voy a buscar alguno ahora de doble techo. Uno que sea claro, porque tenemos algunos por aquí, pero no parecen muy claros. A ver, algún doble techo. Vale, a ver. Que claro, quiero buscar uno pues que sea bastante claro para que lo vean bien y demás. Porque por ejemplo esto podría ser un doble techo, ¿vale? Pero ahora explicaré el por qué eso pues no siempre son perfectos y demás. Pero por ejemplo este rechazo que tenemos aquí sí que está bastante más claro, ¿vale? La estructura está alcista, como vemos aquí. Tenemos el rechazo de estas dos velas, voy a ponerlo así, ¿vale? El rechazo de estas dos velas, cogemos el cuadrado, lo ponemos así de la mecha al cuerpo, ¿vale? El precio sigue su curso, vale, crea esta cabeza, bueno, voy a pararlo un poco que esto fue muy rápido. Crearía esta cabeza aquí, vuelve hacia esta zona, ¿vale? Ups. Vuelve hacia esta zona y vemos cómo rechaza otra vez, ¿vale? Pues ya indicándonos que el precio, como vemos toda esta caída, viene dada por este doble techo, ¿vale? Pues bueno, básicamente eso. No es muy difícil realmente de ver una vez pues tengas un poco de práctica y demás, ¿vale? Y pues nada, básicamente eso. También lo que quería decir es que, por ejemplo, en el doble techo que tenemos aquí, por ejemplo, ¿vale? Aquí, en esa zona, el precio estaba subiendo, creó este nivel, el precio bajó, creando la cabeza y volvió a rechazarlo, ¿vale? Creando toda esta bajada, ¿vale? Voy a ponerlo de todas formas aquí, reproducido. Vale, aquí vemos cómo crea este nivel de la mecha al cuerpo. Vale, ahí crearía la cabeza, aquí vuelve y rechaza, ¿vale? Vemos toda esta caída, ¿vale? Que teníamos y demás. Vale, ¿qué tener en cuenta? En este caso sí que pues llegó a este rectángulo que teníamos, ¿vale? Pero hay veces que el precio pues, voy a quitar esto, el precio pues podría rechazar, por ejemplo, un poquito antes, ¿vale? Ups, quito esto. Vale, o incluso podría romperlo un poco y podría irse a la baja, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que este rectángulo pues es como una guía, ¿vale? Más bien, que en la mayoría de los casos pues lo va a cumplir, pero tener en cuenta que no tiene que ser perfecto, ¿vale? Por ejemplo, voy a buscar un caso de los que estaba viendo antes, ¿vale? A ver. Por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a poner este aquí. Vale, vemos que el precio pues estaba bajando, ¿vale? Desde aquí estaba bajando y pues crearía este nivel, ¿vale? Voy a ponerlo aquí con el rectángulo, crea este nivel y vemos como el precio realmente lo sobrepasó, pero lo rechaza, ¿vale? Si bajamos a time frame más pequeños, vemos como el precio rompe, pero
lo rompe en 1 hora, ¿vale? Pero en 4 horas, por ejemplo, lo sigue respetando porque el cuerpo de la vela no ha llegado a romper este nivel, ¿vale? Entonces, pues luego de respetarlo, sigue su curso, ¿vale? Pues sería básicamente eso, ¿vale? No creáis siempre que va a reaccionar justo en la zona que queráis, ¿vale? Depende también del time frame en el que lo estéis viendo. Y pues tomar este rectángulo, pues más bien como una guía, ¿vale? Por ejemplo, aquí puedo ver un doble techo, ¿vale? Que obviamente en H4 no se ve, pero si nosotros bajamos a 15 minutos, ¿vale? Vemos la creación de este nivel, cómo baja, crea la cabeza, vuelve y lo rechaza, ¿vale? Y después de aquí pues ya el precio baja y demás. Pues sería básicamente eso, ¿vale? Dependiendo también de los time frames y de que no siempre va a ir perfectamente a la zona, ¿vale? Puede rechazar un poquito antes, un poquito después, pero bueno, eso depende también pues de la práctica que tengamos, ¿no? A la hora de hacerlo. Vale, y con respecto a cómo operarlo, ¿vale? Voy a poner alguno más grande, por ejemplo, el de antes que puse aquí. Vale, ¿cómo se opera, por ejemplo, un doble suelo, ¿vale? Recordamos que estamos yendo a la baja, entonces aparece un doble suelo, este nivel, y empezamos a ir al system, ¿vale? Bueno, pues básicamente hay varios tipos de entrada que podríamos hacer, ¿vale? Un tipo de entrada, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, tenemos un doble suelo en H4, ¿no? Pues bajar a time frame más pequeños y en estos niveles, como habíamos dicho antes, que hacen falta solo 2 velas, en estos niveles poner nuestras compras y demás, ¿vale? Hacia largo. Todos estos soportes que se vayan creando aquí, en el caso del doble suelo, pues ir comprándolos, ¿vale? Otro se creó aquí, por ejemplo, y el precio sigue subiendo y demás, ¿vale? Otro se creó aquí, ¿vale? Y bueno, esto podría ser un tipo de entrada, ¿vale? Luego, otro tipo de entrada podría ser, por ejemplo, vale, una vez ya veamos que claramente es un doble suelo, pues una entrada podría ser marcar la cabeza, ¿vale? La cabeza de este patrón, que sería esta, ¿vale? Y esperar, digamos, una rotura, ¿vale? De toda esta zona, un retesteo y una continuación, ¿vale? Entonces sería como otro tipo de entrada que también se puede hacer, ¿vale? Lo que en este caso creo que no ocurrió. Como vemos aquí, el precio con esta vela, voy a marcarla aquí, con esta vela rompió esa zona, creó este nivel, pero al no ser respetado rompió, lo usó como resistencia y pues el precio cayó, ¿vale? Y pues con el doble techo igual, pero a la inversa, ¿vale? Podríamos operar o estos soportes creados, ¿vale? Hacia el alza, o podríamos operar la rotura de la cabeza, el retesteo y la continuación, ¿vale? Eso ya cada uno lo que más le guste y demás, así que bueno, yo creo que está todo bastante... Voy a quitar esto de aquí. Vale, creo que está bastante claro, ¿vale? Y tener muy en cuenta también los time frames. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, estamos en diario, ¿no? Aquí el precio estaría bajando. Y aquí claramente vemos este doble suelo. Rechazo, cabeza, vuelve a la zona y rechaza, ¿vale? Pero por ejemplo, si nosotros estamos en 1 hora, este doble suelo se va a ver más... como más ampliado, entonces van a haber muchísimas más velas, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo, el precio está bajando, crea toda esta zona, bueno, espérate,
un poco más, vale. Crea toda esta zona, crea la cabeza y volvería y rechaza, ¿vale? Por eso a los principiantes se les recomienda, pues, si estás empezando y demás, usar timeframes más grandes, ¿vale? Porque sobre todo eliminan todo el ruido que pueda haber del mercado, sobre todo diario, y H4 está bastante bien, yo creo. Porque eliminan muchísimo ruido, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos este doble suelo bastante claro, esta zona y demás, ¿vale? Y si vas a diario, pues lo ves más claro todavía, ¿vale? Es más fácil de ver. Pero conforme empiezas a bajar, por ejemplo, a H1, pues hay muchísimo ruido, todo este de por aquí, que si no tienes experiencia, pues es difícil a veces verlo y te lías un poco. Entonces, si estás empezando, mi consejo es empezar a analizar en diario. En diario y H4, ¿vale? Te va a ser muchísimo más fácil y ya pues según vayas aprendiendo y demás, puedes bajar a timeframes más pequeños, ¿vale? Es como el que quiere conducir y empieza, no sé, con un coche potente, ¿vale? O sea, primero vete despacito y ya después, pues, puedes ir más rápido, ¿vale? Porque aquí, entre más vas de timeframe, ¿vale? Más ruido va a haber, entonces va a ser todo mucho más complicado, sobre todo si empiezas, ¿vale? Y entonces básicamente eso, para identificar estos patrones y demás, mucho más fácil en diario o H4 es mi consejo. Pues nada, básicamente eso, y a seguir a practicar. Y bueno, poco a poco ya van cogiendo pues el ojo, ¿no? De identificarlos y sobre todo reaccionar cuando tienen que reaccionar y evitar esas falsas entradas, ¿vale? Que nos puede dar el mercado.